El Ayuntamiento de Algeciras se suma a las medidas para hacer frente a la situación de sequía severa que sufre el campo de Gibraltar. Unas medidas que han llevado al Ayuntamiento, al Consistorio, a presentar una actualización de las tarifas de consumo doméstico que se verán reflejadas en una media aproximadamente de 33 céntimos mensuales por cada hogar, por cada familia. Para hablar sobre ello, Álvaro Márquez, delegado de Malgesa. Muy buenas. Muy buenas, Adrián. Bueno, Álvaro, ¿por qué se toma esta decisión de actualizar lo que pagamos de agua? Pues venimos de una situación extrema de sequía. El pasado viernes se reunió el Comité de Gestión para la Sequía de nuestra cuenca hidrográfica, que es la cuenca mediterránea andaluza, y acuerda ampliar más allá del objetivo de ahorro del 20%, pasamos a una dosificación, pasando a 160 litros por habitante y día de consumo. Eso sumado, bueno, pues al incremento de los costes de vida, los costes energéticos y los costes de los materiales que sufrimos todos cuando vamos a hacer la compra, pues obviamente la empresa municipal también asume este incremento de los costes de vida, y para mantener ese ritmo inversor y para mantener ese afán por minimizar y reducir las fugas en la ciudad, como venimos trabajando en ello, pues se hace necesario actualizar y es la menor repercusión posible a los ciudadanos, pero sí que es verdad que era necesario ya esta actualización, también un poco por ir alineados y tomar medidas más severas para paliar esta lucha y esta lucha contra la sequía y penalizar aquellos consumos más altos. Lo que se va a actualizar básicamente viene siendo 33 céntimos de media por familia, que luego, es verdad que luego en la factura tampoco se nota mucho. Claro, no, es una subida, como digo, una actualización que, como digo, los vecinos han demostrado en el año 2022 que es posible ahorrar en su consumo de agua. De hecho, los vecinos de Algeciras han sabido reducir su consumo un 4,16%, lo que se suma a las dependencias, a las delegaciones municipales, que como no puede ser de otra forma, tenemos que predicar también con el ejemplo, y la autoridad portuaria, que reduce también su consumo en el año 2022 un 17%, de forma que entre las tres, en este pack de tres instituciones, de tres grupos, ahorramos 350 millones de litros. No ha sido así en el caso del consumo comercial o industrial, que de hecho sube su consumo en el año 2020, lo subió en el año 2022 un 2,25%, y en el año 2023 no solo no lo ha reducido, sino que además lo ha ampliado un 3,62%. ¿Y a ellos se le va a penalizar entonces? Claro, esta actualización tiene una media del 5,7% frente al IPC del 11% acumulado en estos dos últimos años, en el periodo octubre del 21, octubre del 23, que es el que ahora actualizamos, y no se tocan los bloques los consumos más bajos, ¿no? Lo que es el primer bloque, en el que llegaría hasta los 15 metros cúbicos en abastecimiento, no tiene actualización. En lo que serían hasta 25 metros cúbicos en alcantarillado, igual, pero es que el siguiente de abastecimiento, que llegaría hasta los 35 metros cúbicos, apenas sufre una actualización del 3%. Básicamente, Álvaro, para que la gente lo entienda en casa, es que esta actualización se realiza por tramos dependiendo de lo que consumamos cada uno en nuestra casa. Efectivamente. Por ejemplo, una familia, el caso que comentábamos de los 33 céntimos al mes, corresponde más o menos al consumo medio que tendría una familia compuesta por dos adultos y un pequeño en casa, sería ese bloque de 25 metros cúbicos de consumo al trimestre. Y en ese caso pues serían 33 céntimos de actualización al mes, con lo cual es una actualización apenas irrisoria. Sí es verdad que si nos vamos a los bloques más altos, sobre todo en aquellos consumos que no habían reducido su consumo de agua en el año 2023 e incluso en el año 2022, sí que sufren una actualización mayor por recompensar también esa concienciación de los vecinos. Queda trayecto y queda margen de mejora, pero obviamente los vecinos van en esa dinámica de ahorro y de concienciación con el agua. Eso hablamos de los hogares, pero cuando habla de establecimientos, ¿qué estamos hablando? ¿De tiendas, en grandes superficies, centros comerciales, claro, restaurantes? Hablamos digamos, tenemos que distinguir el uso doméstico, que es el que cada uno de nuestros hogares podemos tener, los organismos oficiales, que también van por un bloque aparte. Hablamos de lo que es el bloque comercial e industrial
que ahí es donde se incorpora un nuevo bloque para aquellos consumos de más de 500 metros cúbicos. Estamos hablando de un consumo de 500.000 de litros al trimestre, más de 5.555 litros al día, que es mucha agua. Y claro, esta cifra no la establecemos de la nada, un poco mirando el histórico de las necesidades, un poco las franjas, para un poco penalizar a ese pequeño comercio, que obviamente pues todos somos conocedores de que también tiene pues, un montón de gastos que acarrea, ¿no?, lo que es la propia actividad comercial. Sí que es verdad que bueno, vamos a por aquellos grandes consumos que están mostrando quizás menos sensibilización y donde hay todavía mayor margen de mejora en lo que es el ahorro del consumo de agua. ¿De cuánto será la actualización para estos establecimientos que no han cumplido con el objetivo ni en 2022 ni en 2023? Como digo, va siempre por tramos, ¿no? Se hace de forma escalonada, partiendo de una media del 5,7%, que afectaría a los dos primeros tramos, que distingue hasta 50 metros cúbicos y hasta 500 metros cúbicos, y sí que es a partir de los 500 metros cúbicos cuando la actualización es algo mayor, en torno al 50-60%. Grandes empresas en este caso. Claro, lo que son consumos que más de 500 metros cúbicos al trimestre, como te digo, más de 5.555 litros al día. Para que te hagas que es un restaurante ni un bar que se queden tranquilos. Según los datos promedios del consumo, hemos estado reunidos con asociaciones, tanto con Actima como con Apimeal. También dimos traslado de todo lo que es la información. Estuvimos la tarde de ayer reunidos con la Federación FAPACSA, sí, para trasladar y dar también la tranquilidad de que, bueno, que hemos pensado en los vecinos, de que la repercusión en la factura es mínima, y así desde este equipo de gobierno, con José Ignacio Andalucía a la cabeza, es como se ha buscado, ha sido el ánimo de todo de la actualización, que se afecte en la menor medida posible a los pequeños consumidores que sí que han mostrado esa sensibilización con el agua. ¿Qué os dijeron esas asociaciones vecinales? ¿Cuál fue el sentir común de ellos en esa reunión que mantuviste ayer, parte del equipo de gobierno con ellos? Pues la verdad que estaban muy sensibilizados con el consumo de agua. De hecho, los comerciantes nos trasladaban algunas medidas, ¿no?, que ya estaban incluso implantando en sus comercios, que digamos de buenos hábitos para el uso del agua. Y también, hombre, sí que agradecían la información pues claro, muchas veces escuchamos en prensa los metros cúbicos y no sabemos cuánto más o menos consumimos en Algeciras, cuánto venimos consumiendo. Normalmente en Algeciras la dotación que recibimos está en torno a los 160-165 litros por habitante y día, incluyendo los grandes consumidores. Pues no debemos dejar de recordar que los grandes consumidores son el centro penitenciario, el hospital y el puerto. El puerto es el mayor contrato individualmente hablando. Por eso, desde Malgesa hemos pedido a la Junta de Andalucía por escrito que se excluya de lo que es esa dotación de 160 litros, que se excluya a estos grandes consumidores. Pues normalmente los datos que manejamos nosotros son unos 150, 156 más o menos en esa franja de litros por habitante y día, por lo cual la ciudadanía tiene que tener esa concienciación con el uso del agua. Es una situación muy extrema de sequía, pero tiene que tener la certeza de que, bueno, los 160 litros parece que están en el marco de lo que es la dotación normal de una ciudad como Algeciras. Y de hecho hemos pedido también la consideración de esa población no censada, que es un poco más temporal, no tan fácil de cuantificar, de que no nos quedemos en los 123.000 habitantes censados, sino que lo ampliemos hasta 158.000 en aras de garantizar el suministro y acogernos a la dotación de 160 litros por habitante y día. Álvaro, cambiando un poco de tema, también sé que Malgesa está haciendo importantes inversiones en infraestructura, también a algunos vecinos de Algeciras, seguro que alguno hay que le ha llegado esa carta que se le va a cambiar el contador a un contador de telelectura. Cuéntame, ¿por qué ahora estas inversiones? Como digo, tenemos que también predicar con el ejemplo, ¿no? Tenemos que sensibilizar y hacer campañas de concienciación que van a aumentar esa sensibilización ciudadana hacia la sequía, que incluso ayer lo hablamos con las federaciones vecinales, ¿no? El recelo ese que tenemos de apagar la luz cuando salimos, ese sería bueno que lo ampliáramos a un bien tan finito y tan escaso y que ahora estamos sufriendo como es el agua. Básicamente, cuando nos cepillamos los dientes, cerrar el agua, por ejemplo. Hay pequeños gestos que cuentan muy poco
que nos supone muy poco pero que cuentan mucho, y en ese sentido pues nosotros tenemos que predicar con ese ejemplo, ¿no? Tenemos que implantar allá hay hasta 110 equipos de contadores de telelectura que lo que vienen es a detectar de forma precoz las fugas y a minimizarlas, tanto no solo en el ahorro de la factura, no tengamos que esperar meses hasta que llega el susto por esa fuga detectada, sino que lo vamos a poder ver casi en tiempo real. Además de renovar y mejorar las instalaciones, se han impermeabilizado el depósito de la carretera vieja de los barrios, se está trabajando en la impermeabilización del depósito de la bajadilla y se han renovado múltiples redes. Solo hay que darse un paseo por la ciudad. Pedimos disculpas a los vecinos, pero es que estamos trabajando por mejorar un servicio tan importante que estamos viendo ahora como es el del agua. Muchas veces no se ve porque está por debajo de nuestras calles, pero son muchísimas calles en distintos puntos de la ciudad. Hablamos de María Auxiliadora en Fuente Nueva, Donantes de Sangre, Tierra, Trucha, Fragata en San García, hablamos de Avenida España y Bélgica en San José Artesano, la reforma integral de San Isidro, que como digo, van un poco en esa sintonía y predicando también desde las administraciones, predicando con el ejemplo, ¿no? con actuaciones que van conducentes a también mejorar las infraestructuras y minimizar y detectar precozmente esas posibles fugas. Pues Álvaro Márquez, delegado de Emalgesa, muchísimas gracias por este ratito y por contarnos esa actualización que ayer anunciasteis desde Emalgesa. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.